Saludos, queridos amigos. El periodista John Arandía. En las últimas horas, mi persona y otros periodistas hemos sido objeto de noticia. Objeto de noticia mediante una grabación que se ha difundido por redes sociales y medios de comunicación, en la cual se nos acusa falsamente, en la cual se comprueba que la policía hace seguimiento a nuestro trabajo, que hace espionaje, pero por sobre todo que se hace un trabajo de desacreditación para con nuestra labor cotidiana. El comandante de la policía salió hace horas nada más en conferencia de prensa a decir que este audio es editado y manipulado. Señor comandante, le doy toda la razón. Editado y manipulado, mas no montado. Es muy difícil hacer en una grabación lo que se escucha. Darle sentido a frases completas es prácticamente como decir que tenemos aquí un productor superestrella de Hollywood para poderlo lograr. Sí se ha cortado la grabación, pero hay frases con sentido y enteras que le dan la credibilidad suficiente a la grabación para ser legítima y también legal. Y usted, al no decir montado, ha aceptado que la grabación es original. La Policía Nacional defiende a la sociedad. No defiende a un gobierno de turno. Si bien lo respeta porque es legalmente constituido, no hace la Policía Nacional propaganda. No intenta con sus recursos, aprovechándose de la tropa y aprovechándose de las cosas que tiene materiales en la Policía Nacional que la paga la población, hacer un trabajo de lavarle la imagen al gobierno, de desacreditar a los periodistas que supuestamente desinforman. Señor comandante, usted no es el hombre que va a decir que es verdad y que es mentira, que es información y que es desinformación. Quizás le daremos la razón cuando usted investigue temas de corte delincuencial, pero en el tema de la prensa, usted no es quien para decir qué es la verdad y qué es la mentira. Ese no es su trabajo. Señor comandante, usted tiene que darle tranquilidad y paz a la población para vivir. Y lo que ha hecho, llevando a la institución del orden a acciones políticas, es nada más y nada menos que intranquilizar a la población. Recuerde la importancia de su institución, no solamente la seguridad interna, son hombres y mujeres con armas. Y eso intranquiliza precisamente a la población. Escuché en la grabación que es una política institucional. ¿Qué es una política institucional, señor comandante y jefe de inteligencia? ¿Perseguir, espiar a periodistas y acusarlos sin pruebas? Una de las cosas que ustedes tienen que respetar es la constitución política del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Y ustedes han violado mi derecho fundamental. Me han acusado sin pruebas. Ustedes han violado el derecho a la libertad de expresión, están controlando la libertad de expresión de la gente y están trabajando para anular esa libertad de expresión. ¿Malos policías los que la acompañan, señor comandante? Quiero agradecer en este pequeño tiempo a ese policía, si fuera él quien entregó la grabación a los medios de comunicación, para darnos cuenta cuál es esa política institucional que usted maneja. Creando páginas institucionales, ojalá sean institucionales y con nombre de la Policía Nacional y no falsas, para desacreditar el trabajo de los periodistas que usted cree están en contra del gobierno. Por esto, me siento perseguido, me siento inseguro, me siento amenazado por la Policía Nacional. Y voy a pedirle encarecidamente y con sumo respeto a la autoridad que es el ministro de Gobierno, se me dé las garantías a mí, a los míos y a la prensa de un trabajo cotidiano, sin tener que pensar en una policía represiva, a los pensamientos y al trabajo de la prensa nacional. La policía debe brindarnos seguridad a todos y no puede ser que esos recursos que tiene se utilicen para estas cosas cuando en las calles campea la inseguridad. Muchas gracias a todos.